interior del país como a nivel central, en donde la juventud se está relajando, como lo mencioné, está asistiendo a fiestas, a lugares, aglomeraciones. Por favor, tomen responsabilidad en este tema. Esta conferencia va específicamente a reforzar las medidas de prevención en la población. Asumamos nuestra responsabilidad. Podemos estar como al principio de la epidemia, en el que los casos se dieron de manera muy preocupante, en que llenamos los hospitales. No obstante, se descarta un cierre total del país por la celebración de Navidad y Año Nuevo, tal y como se ha señalado en redes sociales. Para que pasemos unas fiestas felices, que es lo que todos estamos deseando, atípicas, como no lo han sido antes. La Navidad pasada la pasamos de diferente manera. Hoy tendremos que seguir utilizando mascarilla. Por favor, insistamos en ese tema. De ninguna manera va a haber un cierre del país. Es lo que menos queremos. Asimismo, se espera que la vacuna contra COVID-19 llegue a Guatemala en el primer semestre de 2021. Esperamos en el mes de diciembre para poder tener ya todo preparado para el ingreso a la vacuna. Fecha establecida de ingreso a la vacuna no se tiene aún. Solo se sabe que se va a recibir en el primer semestre del año 2021. Mientras tanto, el nivel de ocupación de pacientes con COVID-19 en los hospitales es del 20%. A la fecha, se tiene una disponibilidad de 2.224 camas. Preocupante, altamente preocupante, Sandy, lo que estamos escuchando. Y es que es verdad, tenemos que ser muy claros y muy sinceros en este tema. Hay un relajamiento total, se puede ver, es evidente. Las fiestas, las reuniones, las aglomeraciones, el poco distanciamiento social, pareciera ser aquí en Guatemala que no está pasando nada y no volteamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos, no volteamos a ver lo que está pasando en Europa, donde al contrario se está cerrando y el número de muertes está llegando a unos niveles muy altos en esos países. ¿Qué nos dice que en Guatemala no pueda pasar lo mismo? Absolutamente nada. Totalmente, Julio. Vemos que los casos se siguen registrando, especialmente se ha visto un aumento en los jóvenes. Sí. Y eso se debe a que existe entonces un relajamiento, ya lo mencionaba la ministra de Salud, por lo tanto creo que es oportuno poder analizar también qué medidas estamos tomando. Es decir, usamos la mascarilla, la utilizamos correctamente, estamos utilizando el alcohol en gel, limpiando ciertos espacios, teniendo ciertas precauciones. Eso es muy importante que analicemos, porque si estamos débiles en este punto, el riesgo de contagio es latente, Julio. Absolutamente cierto. Y ahora vamos con los datos, siempre los datos para que usted pueda tener un mejor análisis allá en casa. Por favor, escuche lo siguiente. La ministra de Salud, tal y como lo vimos y escuchamos, Amelia Flores, insistió en conferencia de prensa en mantener las medidas preventivas ante el COVID-19. Indicó además que se sigue manteniendo, escuchen esto por favor, entre un 14 y 15% de positividad en las pruebas realizadas a diario. Diciembre, Sandy, es un mes muy esperado por los guatemaltecos, porque se presta para la convivencia familiar, para las celebraciones, para las reuniones, para compartir al final de cuentas. Y en este hecho precisamente de esas reuniones está precisamente hoy por hoy el peligro de contagio masivo, estando aún aquí en Guatemala en la segunda ola del COVID-19. Totalmente. Entonces también tenemos que analizar algo. Hay relajamiento, sabemos que ahora la responsabilidad también es de cada uno de nosotros, pero ¿qué ha pasado con los controles también, Julio? Exactamente, exactamente. ¿Será que eso también motiva? Ha habido relajamiento. No hay nadie que me pueda sancionar, como si no me cuido, lo único que puede pasar es que me pueda contagiar y al final no voy a tener ningún tipo de sanción o algo. A lo mejor lo que necesitamos es eso, ¿no? Mira que a veces aquí en Guatemala así es, pareciera ser como nos gustan las cosas. Yo solo quiero llamar a la reflexión a todos los televidentes en lo siguiente. A ver, ¿se recuerda usted cuando teníamos ese toque de queda? No sé si le gustaba esa medida o si se recuerda de ella, cuando a veces inclusive sábados y domingos no se podía salir, una situación tremenda. ¿Se recuerda usted las restricciones que hubieron para los temas de lugares públicos, de restaurantes, de asistencia a centros comerciales, a mercados y todo eso? No queremos, pero por sobre todo no podemos regresar a eso. La economía guatemalteca no se lo puede permitir. Así que hoy creo que es el llamado para usted que nos ve en casa, para que lo pueda replicar con su familia y al final de cuentas, para que lo podamos replicar con todos, Sandy, de que
este es el mes y el momento en que más debemos de cuidarnos. Está bien, hagamos nuestras actividades, pero mantengamos las medidas básicas de prevención. Exactamente, hay que ser responsables. Si usted se cuida, me cuida, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que no se quede solo como una frase y que tampoco exista la necesidad de estarle recordando, use su mascarilla, utilice bien su mascarilla. No es necesario, porque ya a estas alturas, repito, casi 9 meses de que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país, ya deberíamos conocer que estas medidas no es por molestar, sino porque realmente nos pueden ayudar a prevenir un contagio. Esto es absolutamente correcto, Sandy. Lo has dicho de una manera óptima, de una manera clara y concreta. Quiero pedirle, por favor, a nuestra producción que compartamos otros datos. Ahí los tiene usted, importantes por demás. Porque fíjese lo siguiente, según las autoridades del Ministerio de Salud, diariamente se están realizando alrededor de 4,000 pruebas para determinar personas contagiadas con el COVID-19. La mayor cantidad de personas infectadas es, tal y como tú lo dijiste hace unos instantes, Sandy, actualmente son jóvenes. Probablemente, y sin ese probablemente diría yo, debido al relajamiento de las medidas de prevención y que pues se ha vuelto casi a una normalidad total. Es importante recalcar que el uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social siguen siendo la primera barrera protectora de nosotros y de nuestra familia ante el COVID-19. La prevención ante el COVID-19 es importante para evitar un eventual cierre de país. A ver, yo sé que las autoridades dicen que no, y ojalá que esto no pase, pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, vienen brotes masivos en los cuales ya no se puede esto controlar y contener? Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. Pidamos realmente a Dios y hagamos nuestra parte que aquí en Guatemala esto no suceda, porque sería el acabose para una sociedad y para un sistema económico macro y micro que ha sido duramente y fuertemente golpeado durante este año 2020. Y que se ha estado recuperando poco a poco, pero si también nosotros no ponemos de nuestra parte, las cosas, lejos de ir avanzando, se van a ir entonces empeorando las situaciones. Sabemos que incluso en lugares de comercio se tienen ciertas reglas, pero también en cierto punto el propietario o el trabajador de esas áreas, ¿qué puede hacer para que las personas cumplan al 100 con las medidas? Entonces, nosotros también tenemos que adaptarnos a las mismas. Si usted todavía no ha podido adaptarse, se le olvida algo, es momento de que ya lo haga, de que ya sea responsable, porque recuerde que puede arriesgar a su familia también, y por eso es que hacemos hincapié en este tema. Se vienen las celebraciones. Usted, sí se va a reunir con algunas personas, que sean grupos reducidos, que mantengan las medidas de prevención, es algo muy importante que debe tomar en cuenta. Es correcto. Al final de cuentas, Sandy, debemos de recordar algo. Ya compartimos con ustedes los datos que teníamos para este tema, pero la vacuna, que es el otro gran tema del COVID-19, recordemos que aún y cuando Guatemala está ya en un sistema que le va a permitir tener un 20% de cobertura de esa vacuna, estamos hablando todavía del segundo trimestre del año 2021, si bien va, y para la generalidad de la población después de la mitad del año 2021. Por eso el llamado es precisamente al cuidado, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, con estas recomendaciones haremos una pausa, regresaremos enseguida y hablaremos ahora de César Montes. Wow, César Macías alias César Montes. Sigue dando noticias en tribunales este personaje, pero por favor, si usted quiere saber de qué se trata, espérenos un instante, solo vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida.